Hola a todos y bienvenidos a este tercer vídeo de este fantástico proyecto que justo empezamos hace hoy una semana. En este vídeo, que creo que es uno de los más importantes que vamos a subir, vamos a definir un poco las bases de este sistema automático de trading que os comentaba en el vídeo anterior, que sabéis que es una especie de introducción a este, y que, bueno, es a lo que nos vamos a dedicar a desarrollar pues con el paso de las próximas semanas, ¿no? Más o menos tardaremos en desarrollarlo unos 2 meses, obviamente tendremos algo ya operativo bastante antes, pero luego le iremos haciendo una serie de mejoras, ¿no? Entonces, como digo, en esto vamos a estar trabajando y es muy importante porque en este vídeo vamos a sentar las bases que, digamos, luego pues iremos haciendo referencia a este vídeo a medida que vayamos avanzando con todo el desarrollo. Entonces es bastante importante que lo veáis y que, bueno, si tenéis cualquier duda, por supuesto, la dejéis en los comentarios, que estaré encantado de poder ayudaros con ello. Y, bueno, en caso de que no hayáis visto el vídeo anterior, es, por supuesto, recomendable que lo veáis antes que este. Deciros también que, bueno, daros las gracias porque estoy muy contento con el rumbo del canal, estamos creciendo a un ritmo que es superior al que yo me esperaba y sobre todo también los vídeos tienen mucho apoyo, ya sea en cuestión de likes, como también muchos de vosotros dejáis vuestros comentarios y a mí la verdad es que eso me hace estar muy motivado para pues, continuar con este proyecto, que sabéis que es algo que a mí me apasiona y bueno, que poco a poco pueda compartir con vosotros un montón de cosas interesantes que yo creo que, bueno, no se encuentran en otros canales de YouTube así de forma completamente gratuita. De hecho, hablando de esto, recordaros que os decía en el vídeo anterior que si llegamos para final de mes de septiembre, que hoy estamos a día 2, pues si para final de septiembre llegamos a los 1000 suscriptores en el canal, o al menos estamos bastante cerca de esa cifra, he estado preparando una guía que tiene más de 100 y pico páginas, casi 200, de trading basado en análisis técnico, muy completa, explicando un montón de cosas que, bueno, creo que es un contenido que tiene bastante valor y que generalmente debería tener un precio relativamente alto, pero para agradeceros, ¿no? Y un poco por todo este apoyo que me estáis dando, quiero compartirla de forma gratuita con vosotros, sobre todo con aquellos, ¿no?, que estáis apoyando el canal desde el principio desinteresadamente. Pues bueno, quiero tener este detalle con vosotros, así que deciros que lo único que os pido es que si llegamos lo más cerca posible a los 1000 suscriptores, para que también pues más gente vaya conociendo el canal, que es un poquito el objetivo, ¿no?, que tiene, y que poder compartir y difundir este tipo de cosas que creo que son muy interesantes. Así que nada, si no estáis suscritos os invito a suscribiros al canal y sin más dilación vamos a empezar ya con el contenido, que lo he estado preparando y que justo tengo aquí las diapositivas. Digamos que la mecánica va a ser un poco parecida, ¿no?, a la del vídeo anterior. Digamos que nuestro objetivo, y así lo comentábamos, como digo, en ese vídeo del martes, es desarrollar un sistema de trading que en base a nuestra estrategia nos ofrezca información que después nosotros vamos a utilizar en la toma de decisiones. Es decir, en el vídeo anterior, digamos que habíamos definido algo similar a esto, ¿no?, que estáis viendo aquí. Entonces digamos que nosotros, como traders, como inversores, tenemos una estrategia que está basada en nuestro perfil de trader. ¿A qué me refiero esto? Bueno, no todo el mundo tiene el mismo capital disponible para hacer trading, no todo el mundo le puede dedicar las mismas horas, no todo el mundo tiene los mismos objetivos que quiera conseguir, ni siquiera tolera de la misma forma el nivel de riesgo, ¿no? Entonces, en base a todas estas características que son propias de cada uno, nosotros definimos una estrategia. Esa estrategia, que ya hablaremos en más detalle en futuros vídeos, puede ser, por ejemplo, hacer, mira, yo es que como trader, en base a mis conocimientos, yo lo que quiero es operar exclusivamente índices como por ejemplo el S&P 500 y voy a utilizar una estrategia basada en caja de Darvas, por ejemplo. Bueno, pues esta estrategia, ¿no?, tendré que definir una serie de normas, como por ejemplo, bueno, cuando el S&P 500 se acerque, ¿no?, al límite al límite inferior de la caja, pues tendré que actuar de una forma, cuando se acerque al nivel superior de otra, etcétera, 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 ¿no? Entonces digamos que eso define estas reglas que nosotros le damos a nuestro sistema. También, por supuesto, esto nosotros se las tenemos que dar nosotros porque dependerán de cada uno de nosotros. Luego también, por supuesto, el sistema se tiene que nutrir de los datos del mercado, es decir, de la cotización de los activos que queremos operar, del volumen y de todo este tipo de cosas, ¿no?, que lo haremos pues a través de APIs, a través de, cuando sea necesario, de scrapear determinadas webs, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Y en base a todo esto, este sistema, que de momento es una caja negra que no hemos definido correctamente, nos dará unos resultados, ¿no? Nos dará, por ejemplo, una serie de operativa que luego nosotros podremos utilizar para la toma de decisiones. Es decir, nosotros podremos
pues rastrear el mercado con el sistema y nos dará una serie de resultados, ¿no? Oye, pues mira, en base a la estrategia que tú me has dicho, resulta que Apple cumple estas características, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Vale, pues tú ya decidirás, ¿no? Tomarás esta decisión de si operar o no. Por supuesto, esto se puede hacer completamente automatizado, ¿no? Y vincularlo, por ejemplo, con un broker o con un exchange de criptomonedas o con lo que sea, pero no es lo que vamos a hacer nosotros ahora, porque eso sí que implica un nivel de conocimientos mucho mayor que el público general que de momento está viendo los vídeos del canal, y además que tiene un nivel de riesgo asociado muy alto, entonces no considero que sea interesante, al menos no de momento, hablar de este tipo de cosas en el canal. De momento vamos a hacer esto y luego ya a medida que cada vez nos vayamos profesionalizando más y la gente que veis los vídeos pues vayáis adquiriendo estos conocimientos, ya hablaremos de otras cosas más complejas, ¿no? Pero de momento esto que veis aquí es un poquito el sistema que vamos a desarrollar. Entonces, en base a esto, ¿cómo debe ser este sistema, no? Bueno, lo más importante es que nuestro sistema sea muy personalizable, ¿vale? Es decir, esta parte de aquí, ¿no? Las reglas que le damos y el sistema deben de ser muy configurables. ¿Por qué? Porque no todos los inversores, traders, seguimos las mismas estrategias, ni siquiera tenemos los mismos objetivos. Por tanto, esto que vamos a compartir en el canal luego se tiene que poder adaptar a cualquier tipo de usuario, ¿no? Para que cada uno lo pueda configurar en base a sus propias características. Además, como inversores, no siempre estamos en el mismo momento ni siempre queremos utilizar la misma estrategia. Es decir, yo ahora mismo quiero utilizar esta estrategia de caja de larvas que os comentaba antes, y a lo mejor dentro de un tiempo pues quiero utilizar otra, ¿no? Entonces, ya no solo es que cada trader sea diferente, sino que un mismo trader puede operar de forma distinta en el tiempo, ¿no? Y luego, por supuesto, también una estrategia puede ser bastante buena para una situación concreta del mercado o puede ser muy buena, por ejemplo, para operar criptomonedas, pero puede ser una estrategia muy mala para operar en otro momento del mercado, cuando sea bajista o otro tipo de activo, lo que sea. Entonces, hay un montón de aspectos que son condicionantes del resultado de estas inversiones y que tenemos que tener en cuenta, y por supuesto tenemos que ser siempre muy flexibles y todo que sea muy personalizable para poder ajustarnos adecuadamente a cada una de las situaciones y a cada uno de los perfiles que tenemos como inversores. Entonces, dicho esto, bien, ¿cuál es el punto de partida del sistema que nosotros vamos a desarrollar? Bueno, pues el punto de partida es este que estaréis viendo aquí. Hemos comentado que nosotros tenemos una estrategia, que en base a esa estrategia definimos unas reglas que, como os pongo aquí, estas reglas, digamos, tienen que definir de forma clara y concisa cómo se implementa esta estrategia. Es decir, nosotros tenemos que, pues oye, quiero utilizar una estrategia de Fibonacci y operar de esta forma. Pues todo eso nosotros lo tenemos que poder configurar, ¿no? en estas reglas. Y luego, nuestro sistema recibirá datos del mercado. Entonces, ¿qué datos va a recibir? Bueno, nosotros primero tendremos que definir un scope, que ya os comenté que scope en inglés significa ámbito, y es, digamos, la lista de activos que nosotros queremos operar. Realmente puede ser todo lo grande que queramos, ¿vale? Obviamente, cuanto más grande sea esta lista de activos, más va a tardar esta herramienta en trabajar, aunque no es este el punto crítico, sino que en general cada activo se comporta de una manera. Entonces, oye, lo mejor es especializarse en algo, ¿no? Por ejemplo, en acciones del S&P 500 o por ejemplo en criptomonedas de media alta capitalización o por ejemplo en X cosa, ¿no? Acciones de tipo tecnológico o por ejemplo lo que sea, ¿vale? Y de esta forma obtendremos un mejor rendimiento. Luego, más adelante, esto lo podremos hacer para que pueda trabajar con diferentes scopes, ¿no? Y pueda implementar diferentes estrategias a la vez. Pero de momento vamos a empezar por el principio, que es esto, ¿no? Entonces digamos que nosotros le pasamos este ámbito, esta lista de activos, y de ella nos vamos a descargar de forma automática una serie de información. ¿Qué información es esta? Bueno, información relativa al mercado, como puedan ser precios, el volumen, el interés abierto, pero también puede ser la capitalización de mercado, si hay, por ejemplo, split de acciones. En el caso de las criptomonedas, por ejemplo, el suministro circulante. Ya os dije que este sistema, en principio, vamos a trabajar tanto con acciones como con criptomonedas, ¿vale? Entonces, datos, en el caso de las criptomonedas, datos on-chain, ¿no? Datos de la cadena, de transacciones, de número de usuarios, de direcciones activas. También información sobre el análisis fundamental de las acciones, es decir, la deuda de una empresa, la evolución de los ingresos, los EPS, diferentes ratios financieros. Al final, como veis, un montón de información, ¿no? Nos vamos a descargar muchas cosas. Y luego también, aunque esto no lo haremos desde el principio, porque esto ya es un poco más avanzado, trabajaremos con noticias, ¿vale?
Las noticias las podemos enfocar de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos rastrear Twitter o Reddit. Esto funciona o puede ser más interesante en el caso de las criptomonedas, que son más volátiles y de menor capitalización. Entonces, pues a lo mejor cuando se empieza a hablar mucho de una criptomoneda, tanto en Twitter como en Reddit, ¿no? Aumente de forma significativa los tweets, pues eso puede significar que está pasando algo, ¿no? Por ejemplo. Esto en el caso de las acciones no es tan interesante. Pero sí que, por ejemplo, podemos implementar NLP, es las siglas en inglés de procesamiento del lenguaje natural. Básicamente nosotros podemos rastrear los 10, 20, 30 sitios de noticias sobre inversión, sobre bolsa americana, por ejemplo, más importantes, y rastrear buscando noticias sobre los activos que estamos operando, por ejemplo. Entonces, con el procesamiento del lenguaje natural, nosotros podemos, con técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo, o de clustering y demás, podemos etiquetar, por ejemplo, si una noticia es buena o si una noticia es mala, y rastrear cómo esto puede afectar al comportamiento del mercado. Esto, que nadie se empiece a imaginar cosas, tiene también su tasa de error y por supuesto es bastante complejo digamos, de hacer de forma correcta, ¿no? Entonces, para esto necesitaremos un nivel bastante mayor que el que a día de hoy tenemos en el canal, ¿no? De momento vamos a empezar por el principio. Pero esto es algo asumible y que terminaremos haciendo, ¿no? Y luego, en base a esto, como decíamos antes, el sistema nos arrojará una serie de resultados. Entonces, bien, hemos dicho que nosotros le damos unas reglas y unos datos, pero ¿cómo opera el sistema? Bueno, lo primero, por supuesto, es el análisis de datos. Como veis, mi cámara tapa un poquito, pero bueno, simplemente tapa aquí unos números y que pone análisis al principio de todos, ¿vale? O sea que no os preocupéis que no he intentado ahí, es que no sabía cómo ponerlo, sino he intentado que no tape nada importante. Entonces, digamos que a nuestro sistema le vamos a dar estos datos del mercado que nos hemos descargado de forma automática, junto con un conjunto de reglas que definen nuestra estrategia. Entonces, el primer análisis que nosotros vamos a hacer es análisis técnico automático. Por supuesto, es lo más importante, ya que el trading purista está basado de forma enteramente, ¿no? en análisis técnico. Entonces, ahí os he puesto unos cuantos puntos, pero digamos que vamos a hacer todo lo que se os ocurra de análisis técnico. De hecho, aprovecho para recomendaros este libro que estaréis viendo aquí, ¿vale? Este libro, me pone en grande, Análisis técnico de los mercados financieros. Esto es la Biblia del análisis técnico. Si no lo habéis leído, os recomiendo que lo hagáis. Vamos a tener varios vídeos en el canal de este vídeo en concreto. Entonces, digamos que con este tipo de cosas y con las estrategias, ¿no? Y el análisis que se explica en este libro y en otras cosas un poco más avanzadas, pues ya veremos y ya hablaremos, digamos que será, ¿no? de lo que, o el tipo de análisis que vamos a implementar en nuestro bot. Entonces, volviendo a esto, pues haremos que nuestro bot analice en base a toda esta información automática patrones de velas, patrones de precios, líneas de tendencia, o canales de tendencia, caja de Darvas, soportes, resistencias, cálculo de otros indicadores, de los osciladores, como os he puesto ahí, el RSI, el MACD, la acumulación de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, digamos que todo el análisis técnico que viene en este libro, que aquí viene casi todo, pero también otras cosas interesantes que ya veréis, pues vamos a hacer que nuestra herramienta lo haga de forma automática, ¿vale? Esto, digamos que los próximos vídeos que haremos sobre este sistema van a ser en principio de esto, ¿vale? De cómo se hace análisis técnico automático. Yo te doy 500, por ejemplo, 500 acciones y se las mandamos a esta herramienta y va a hacer un análisis, nos va a devolver las gráficas analizadas, ¿no? Pues aquí se han detectado, este es un soporte importante con una serie de conclusiones. Y así es realmente en base a esto con lo que se toman decisiones en las estrategias de trading basadas en análisis técnico, que son la enorme mayoría. Pero claro, ya que nosotros hacemos este análisis de forma completamente automática, no tiene sentido tampoco quedarnos aquí, porque cuanta más información mejor, ¿no? Cuanta más información analicemos mejor. Luego ya veremos si la incorporamos, ¿no? De forma definitiva a nuestra estrategia o no, pero al menos que esté analizado, ya que como se hace de forma automática no pasa nada. Entonces aquí podemos hablar también de análisis fundamental, que por eso os he puesto aquí este asterisco. Como digo, los puristas del trading te dirán que no se necesita el análisis fundamental, pero oye, nosotros todo lo que podamos analizar, datos del mercado, los estados financieros, ¿no? La deuda, los ingresos de las empresas, métricas on-chain en el caso de las criptomonedas que comentábamos antes, este tipo de cosas, ¿no? En la capitalización no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, una criptomoneda que está en el top 10
no tiene la misma volatilidad, ni las mismas características, ni el mismo riesgo, ni el mismo potencial de revalorización que una criptomoneda que se encuentra en el top 150 en cuanto a market cap, ¿no? Porque, tiene otro tipo de implicaciones de las que ya hablaremos. Entonces, este tipo de información, y ya no solo exclusivamente el gráfico, pues es importante también que la utilicemos. Luego, por supuesto, como os pongo aquí, esto del análisis fundamental se nutre del análisis de otros aspectos. Entonces, ¿qué aspectos son? Bueno, pues las noticias y los eventos que comentábamos antes, ¿no? De nuevo, volviendo al ejemplo de las criptomonedas, es muy típico que noticias, por ejemplo, si son positivas, bueno, si son negativas también, provoquen de forma muy repentina movimientos bruscos en los precios. Oye, ¿y por qué no vamos a estar rastreando de forma automática este tipo de cosas para incorporarlas a nuestro análisis si pueden ser beneficiosas? Pues por supuesto lo haremos, ¿no? También otro tipo de indicadores como pueden ser el análisis del sentimiento de los inversores. Desarrollaremos, sabéis, el Fear and Greed Index, pues vamos a desarrollar nuestros propios análisis del sentimiento, tanto de los inversores como de en general el comportamiento del mercado, para tener una vista general del ciclo del mercado en el que nos encontramos, ya que, como decía al principio del vídeo, no todos los momentos del mercado deben operarse de la misma forma, ¿no? Y deberíamos seguir estrategias diferentes que se ajusten a esos ciclos. Entonces, todo esto, con este tipo de análisis que os pongo ahí de aspectos adicionales, nos va a venir bien, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, oye, cómo se están comportando, por ejemplo, cuando alguna... Es muy típico cuando un token en cuestión de repente aumenta mucho y sin motivo aparente aumenta mucho la cantidad de tokens de este en concreto que hay en los exchanges, suele ser, por ejemplo, está relacionado con un movimiento de venta, ¿no? Es decir, la gente está transfiriendo sus tokens desde, por ejemplo, billeteras frías a los exchanges para venderlos y deshacerse de ellos. Pues esto puede ser un evento bajista. Y os pongo ese ejemplo, como os podría poner otros muchos, ¿no? O sea, este tipo de cosas es interesante, incorporarlas a nuestro análisis. Entonces, en resumen, en base a estos datos de mercado y estas reglas que nosotros hemos implementado y que hemos descargado de forma automática, y en base a todo este análisis que también se va a hacer de forma automática, ¿qué nos devuelve nuestro sistema? Bueno, pues nos devuelve una lista de activos que cumplen las reglas de la estrategia, ¿vale? Es decir, nosotros le hemos puesto una serie de normas, le hemos pasado 1000 activos y le hemos puesto una serie de normas. Y de esos 1000 activos nos ha devuelto 5, ¿no? Que cumplen en ese preciso momento las reglas que nosotros hemos puesto en nuestra estrategia. ¿Y qué hacemos con esta lista? Bueno, esta lista podemos darle una pasada más. Entonces, el siguiente paso de nuestro sistema sería, oye, de nuevo, voy a enviarle esta lista que ha sido el resultado del análisis, junto de nuevo con los datos de mercado y las reglas, y vamos a hacer, digamos, de forma automática. Esto ya es para el 10, o sea, hasta ahora tenía ya buena pinta, pero esto ya es para mejorar todavía más. Entonces, digamos que con estos datos, antes de nosotros tener que tomar una decisión de inversión, ¿no? Vamos a hacer o aplicar técnicas de gestión como son de cartera y de riesgo. Entonces, ¿qué significa gestión de cartera? Bueno, dependiendo de la estrategia que nosotros estamos utilizando, de la situación del mercado, de nuestro capital disponible y de muchas cosas, hay operaciones que puede ser interesante. Oye, voy a destinar esta cantidad de capital y entonces en este punto de entrada voy a destinar un cuarto del total que va a destinar a la operación. En caso de que se cumpla este precio, voy a meterle otro cuarto, o en ese caso le meto la mitad. Este tipo de decisiones digamos, de cómo utilizar, ¿no?, el capital dentro de la operación, pues son importantes. También, por ejemplo, por otros motivos podemos tener una serie de reglas que afectan a la gestión de nuestra cartera. Por ejemplo, puede ser que nosotros solo queramos tener 10 posiciones. Entonces, si en un momento ya tenemos las 10, ¿tiene sentido o es bueno para nosotros meter esta undécima? Pues a veces sí, a veces no. ¿Tiene sentido que vendamos o que nos deshacernos de una de las posiciones que ya tenemos? Pues a veces sí, a veces no. Entonces, todo este tipo de cosas también, por ejemplo, nosotros puede ser que hayamos escogido operar siempre de un tipo de acciones en concreto, un tipo de sector en concreto, lo que sea, ¿no? Entonces esto también puede, a lo mejor nosotros no queremos, por ejemplo, se me ha ocurrido a mí, habrá gente que no quiera, por ejemplo, operar acciones que tengan que ver con el cannabis, o acciones que tengan que ver con casinos, acciones que tengan que ver con X cosa, ¿no? O, bueno, sí, el motivo que sea. Bueno, pues ya está. Entonces este filtro final que nosotros vamos a hacer de gestión de cartera, digamos que frenaría operaciones que nosotros no queremos hacer, ¿no? Y que sí que han cumplido a lo mejor el análisis que decíamos.
Y luego también tiene que haber una gestión de riesgo de cada uno de los activos. Por ejemplo, el cálculo automático de los stop loss, ¿no? Vale, también no todos los activos tienen el mismo nivel de riesgo invertir en ellos. Y de hecho el riesgo es un campo fascinante que ya dedicaremos vídeos a él, y que hay muchas formas de medir el riesgo. No existe ninguna perfecta, pero hay muchas formas, ¿no? De diferentes enfoques. Entonces este análisis del riesgo innato, también de la volatilidad que tiene un activo, pues debemos incorporarlo para luego tener cuanta más información posible a la hora de tomar una decisión, ¿no? También, por ejemplo, puede ser que nuestra cartera parezca demasiado diversa, parezca diversificada, ¿no? En una serie de activos diferentes, y que estos activos, aunque como digo, parezcan diferentes, estén altamente correlacionados, ¿no? Entonces, ¿eso tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Nos expone a demasiado riesgo? Bueno, este tipo de cosas son análisis que también vamos a incorporar. Los puristas, en general, del análisis técnico, pueden no querer utilizar este tipo de cosas porque puedan considerarlas inútiles, puedan considerarlas incómodas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como digo, nosotros querremos tener siempre cuantas más herramientas disponibles mejor, ¿no? Entonces, luego cada uno podrá configurarla y si no las quiere usar, no las usará, ¿no? Pero en un principio parece interesante tener es como con la información, o cuantas más cosas sepamos mejor. Luego ya veremos cómo usamos esa información, ¿no? Pero en este caso, más es mejor. Así que nosotros haremos también este tipo de análisis de gestión de cartera y gestión de riesgo. Entonces, después del análisis anterior, que era este de aquí, y de un análisis final de gestión de cartera y de gestión de riesgo, con esto ya finalmente tenemos unos resultados, ¿vale? Después de este análisis, nuestra herramienta, de forma automática, podemos llamar por ejemplo nuestro bot de trading, nos va a dar estos resultados, que pueden ser, por ejemplo, oye, mira, en Bitcoin se ha cumplido todos estos patrones de esta estrategia, y se propone, por ejemplo, este punto de compra con estos stop loss, etcétera, 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 por ejemplo, ¿no? Entonces, ya con eso, nosotros tendremos que tomar decisiones, ¿vale? Es decir, no siempre querremos participar de todas las operaciones, ¿no? Ya sea porque no nos ha convencido, porque no hemos estado atentos en ese momento y cuando lo hemos visto se nos ha pasado el tren, o por el motivo que sea. Pero esta toma de decisiones nos corresponde a nosotros, ¿vale? Lo que sí que le corresponde también a nuestro bot que estamos desarrollando es hacerle un seguimiento a estas operaciones. Es decir, vale, nosotros hemos decidido, por ejemplo, invertir en Apple, ¿no? Que era una operación que nos había propuesto. Entonces vamos a hacer un seguimiento a esta operación. Es decir, el bot de forma automática se encargará de rastrear si efectivamente se está cumpliendo, ¿no? Porque a lo mejor nosotros hemos dicho, vale, tenemos este stop loss, este target price, no sé qué, tal. Bueno, a lo mejor esa estrategia ha fallado en ese momento, ¿no? Pues todo esto, este seguimiento, que nosotros, por supuesto, también como seres humanos deberíamos hacerlo, ¿no? Para no estar tan alejados, ¿no? del mercado, pero esto también se va a hacer de forma automática. Y esto nos permitirá, entre otras cosas, hacer backtesting, es decir, probar estrategias y terminar de afinarlas. Y luego, por ejemplo, podemos detectar que una estrategia que en el pasado nos estaba funcionando bien, nos está empezando a dejar de funcionar, ¿no? Y todo este track record nos lo irá guardando el bot y nos lo irá analizando el bot. Entonces con esto es a lo que me refiero con seguimiento y registro de las operaciones. Así que más o menos con esto ya hemos terminado. Perdón, que voy a cambiar de cámara, aquí estoy. Con esto ya hemos terminado este vídeo que, como os decía, el objetivo es, digamos, definir bien qué tipo de sistema o cómo van a ser las características del sistema en cuestión que vamos a desarrollar. Entonces, a partir de aquí vamos a ponernos a desarrollarlo. Entonces, esto involucra diferentes cosas. Primero tendremos que aprender a descargar la información de forma automática. Empezaremos poco a poco a hacer este análisis técnico de forma automática que os comentaba, y a medida que vayamos avanzando con los vídeos también pues veréis que irá mejorando todo. También, aunque este será el contenido principal del canal, de vez en cuando subiré vídeos hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Probaremos estrategias, haremos backtesting, os hablaré de otros algoritmos, de finanzas cuantitativas en general. Bueno, de vez en cuando habrá otro tipo de vídeos, pero digamos que de momento estos van a ser los vídeos del canal. Deciros que no os preocupéis porque esto os esté pareciendo algo más complejo, es normal. El canal se llama de 0 a 100 y ese es un poco el objetivo. Todos los vídeos intentaré que
tanto los que no tienen apenas conocimientos como los que tienen muchos conocimientos puedan sacar cosas en claro y puedan aprender cosas. Y también, como sabéis, os dije que cuando así sea necesario, iba a compartir pues cierta documentación adicional para que podáis trabajar con ella vosotros en privado. Esto puede ser desde código y explicaciones de código que descargaréis de forma gratuita de la descripción, como PDFs con otras explicaciones de otras cosas, etcétera, 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 ¿vale? O sea que no os preocupéis, que aquí va a haber material más que suficiente para que, oye, sigáis trabajando, vayáis aprendiendo y que todo el mundo pueda sacar cosas en claro que, bueno, es un poco la idea, ¿no? Y por lo que también pues he decidido crear este canal, porque yo en estas cosas ya he trabajado, ya las tengo y, bueno, un poco lo que quiero es compartirlas con gente que pueda estar interesada en cosas que a mí también me interesan, y luego también porque, oye, puede haber gente por ahí que sepa muchas cosas y que me pueda dar ideas para implementar o que me pueda mejorar a mí también, ¿no? Hacer este tipo de retroalimentación entre vosotros y yo, para que un poco todo el mundo pueda sacar beneficios, ¿no? de todo esto. Así que nada, con esto ya hemos llegado al final de este vídeo, espero que os haya gustado, y ya el martes continuaremos con el contenido del canal, que estoy entre dos vídeos, no sé cuál subir el martes, pero bueno, un vídeo habrá, eso seguro, y que espero que os guste a todos. Así que nada, yo me despido ya, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, recordad suscribiros al canal para llegar a esa cifra de 1000 suscriptores, y yo me despido, como digo, y nos vemos el martes con el siguiente vídeo del canal.